En diciembre de 1944, los aliados creían que la victoria estaba cerca. Francia había sido liberada, Bélgica asegurada, y el ejército alemán parecía estar colapsando. Sin embargo, debajo de los bosques cubiertos de nieve de las Ardenas, se estaba gestando una tormenta. Hitler preparó una contraofensiva masiva, una última apuesta para dividir a los aliados e intentar cambiar el curso de la guerra. En el centro de este plan se encontraba la primera división Panzer SS, la punta de lanza del ataque. Contra ellos, pronto se desatarían las fuerzas de élite del general George S. Patton. Esto es lo que realmente sucedió cuando la primera SS se encontró con la élite de Patton en la batalla de las Ardenas. Lo que siguió fue un choque que destruyó mitos y definió el futuro de Europa. El fracaso en Jerkin y la trampa de las Ardenas. Diciembre de 1944. El frente occidental de Europa estaba maltratado pero intacto. Los aliados se abrieron camino a través de Francia en el verano y liberaron Bélgica en septiembre. Sin embargo, en diciembre, el frío era implacable. La nieve cubría los agujeros de Zorro. Los soldados sufrieron congelación, pie de trinchera y agotamiento. Los suministros luchaban por seguir el ritmo del clima. Las comidas calientes eran raras y la munición llegaba tarde. Los aliados tenían mano de obra y números, pero estas ventajas se estaban erosionando debido a la fatiga y la dureza del entorno. El 7 de diciembre se convocó una reunión en Maastricht, una ciudad holandesa que sirvió como centro de planificación aliada. Muchos creían que el ejército alemán se tambaleaba. La victoria parecía cuestión de tiempo y presión. Los planes se centraron en continuar el avance hacia el corazón de Alemania. El Valle del Ruhr, el motor industrial del Reich, era un objetivo principal. Una vez que cayera el Ruhr, la guerra en Europa estaría prácticamente terminada. Pero mientras los aliados se preparaban para su propia ofensiva, Adolf Hitler estaba concibiendo una propia. En las ruinas del poder militar del Tercer Reich, en medio de la escasez de hombres, combustible y municiones, vio una oportunidad. Hitler creía que los aliados se habían vuelto complacientes. Entendía que sus líneas estaban muy extendidas, sus tropas agotadas y sus cadenas de suministro tensas, y creía que podía explotar estas debilidades con un ataque final. Esta apuesta no se produciría en el fuertemente fortificado Jerkin. No se produciría en las llanuras abiertas del norte de Francia. En cambio, eligió las Ardenas, una región descartada por muchos comandantes aliados como inadecuada para operaciones importantes. Los densos bosques y las deficientes redes de carreteras parecían descartar maniobras blindadas a gran escala. Esa fue precisamente la razón por la que Hitler la seleccionó. Tenía la intención de atacar donde menos lo esperaban los aliados. Lo que Eisenhower y sus generales consideraron un momento para reagruparse y reevaluar fue en realidad la calma antes de la tormenta. Hitler estaba reuniendo una fuerza masiva en secreto, protegida por el mal tiempo y el engaño. Los aliados creían que los alemanes estaban al borde del colapso. Sin embargo, en verdad, se estaban preparando para lanzar el ataque sorpresa más mortífero de la Segunda Guerra Mundial. La última apuesta de Hitler. El nombre alemán para la próxima ofensiva era Vakam Rhin, que significa vigilar el Rin. Sonaba defensivo, una astuta artimaña para engañar a la inteligencia aliada y hacerles creer que las fuerzas alemanas se estaban atrincherando para proteger la patria. Pero en realidad, era lo opuesto. Esto no era una guardia. Era una apuesta. El último y más grande de los desesperados intentos de Hitler por cambiar el curso de la guerra. El plan era audaz,
Las fuerzas alemanas atravesarían las Ardenas, cruzarían el río Mosa y se dirigirían hasta Amberes. Al apoderarse de esta vital ciudad portuaria, separarían a los ejércitos británico y estadounidense entre sí, paralizando las líneas de suministro y la moral aliadas. Hitler imaginó una repetición de 1940, cuando la armadura alemana había arrasado Bélgica y Francia en una campaña relámpago. Excepto que esta vez, este plan quedaría grabado en la historia como la Batalla de las Ardenas. Si podía forzar a los aliados a un punto muerto, o incluso negociar la paz en el frente occidental, Alemania podría entonces concentrar sus fuerzas restantes contra la Unión Soviética en el este. Para encabezar este asalto, Hitler recurrió a sus unidades más confiables y temidas. El Sexto Ejército Panzer SS, bajo el mando del general SS Sepp Dietrich, recibió el honor de liderar el empuje del norte. Dentro de sus filas marchaba la primera división Panzer SS Listand-Darta Adolf Hitler, la división de guardaespaldas personal que se había convertido en una fuerza blindada de élite. Estas tropas eran ideológicamente leales, endurecidas por campañas desde Polonia hasta Rusia, e infames por su brutalidad. La primera SS estaba equipada con algunas de las armas más formidables de Alemania. Los tanques Panther y Tiger, aunque difíciles de mantener y propensos a la escasez de combustible, seguían siendo superiores al Sherman estadounidense estándar en potencia de fuego y blindaje. Para aumentar el engaño estaba Otto Skorzeny, el líder comando favorito de Hitler. Los hombres de Skorzeny estaban entrenados para vestir uniformes estadounidenses, infiltrarse en las líneas aliadas y sembrar confusión cambiando las señales de tráfico, emitiendo órdenes falsas e interrumpiendo las comunicaciones. Los rumores que se extendieron entre las tropas aliadas rayaban en la histeria. Los hombres temían que los comandos de Skorzeny estuvieran en todas partes. Algunos creían que el propio Eisenhower era el objetivo de un asesinato. En realidad, los comandos eran pocos en número, pero su efecto psicológico fue profundo. Durante semanas, las tropas alemanas se reunieron bajo estricto secreto. Los movimientos se disfrazaron como redespliegues defensivos. Se impuso el silencio de radio. El combustible se almacenó en depósitos ocultos. Los civiles fueron evacuados de ciertas áreas para despejar el camino para las operaciones militares. Todo esto tuvo lugar al amparo del mal tiempo, lo que impidió el vuelo de los aviones de vigilancia aliados. No podría haber más en juego. El ejército alemán había estado sangrando durante años. Las pérdidas en el frente oriental fueron catastróficas. Los aliados estaban presionando continuamente desde el oeste. Los recursos de Alemania estaban casi agotados. Si la ofensiva fracasaba, a Alemania le quedaría poco para resistir. Pero Hitler creía que la audacia de su plan superaría las probabilidades. Choque y colapso. A las 5 de la mañana, la tranquilidad de las Ardenas se vio interrumpida por un estruendoso bombardeo. Más de 1.600 piezas de artillería alemanas abrieron fuego al unísono, golpeando las posiciones estadounidenses a lo largo de un frente de 85 millas. El suelo tembló. Los proyectiles destrozaron búnkeres y trincheras. Los árboles se astillaron bajo el bombardeo, haciendo llover mortales astillas de madera sobre los soldados de abajo. Los soldados que creían que estaban en un sector tranquilo de repente se encontraron en medio de una tormenta de fuego. Cuando cesó el bombardeo, columnas alemanas avanzaron a través de la niebla y la nieve. Tanques, vehículos semioruga e infantería se adentraron en los bosques y pueblos. A la cabeza cabalgaba el Kampfgruppe,
de Piper, el grupo de batalla blindado de la primera división Panzer SS. En cuestión de horas, regimientos estadounidenses enteros fueron puestos en desorden. Las líneas de comunicación colapsaron. Las unidades fueron invadidas o eludidas, dejando bolsas de estadounidenses aislados y rodeados. Carreteras atascadas de vehículos en retirada. Los civiles huyeron de sus hogares presas del pánico mientras los Panzers avanzaban por sus pueblos. Los puentes fueron tomados antes de que pudieran ser destruidos. Los depósitos de combustible fueron capturados y utilizados para mantener los Panzers en movimiento. Los pueblos que antes eran guarniciones tranquilas, tan solo unos días antes, ahora eran escenarios de destrucción. Sus calles estaban llenas de vehículos en llamas y cadáveres de soldados y civiles por igual. En Malmedy, los hombres de Piper capturaron a más de 80 prisioneros estadounidenses. Lo que siguió fue una de las atrocidades más infames de la guerra. Los prisioneros fueron alineados en un campo y ametrallados a sangre fría. Cuando se conoció esta masacre, el miedo y el shock dominaron a los aliados. Sin embargo, también fortaleció la perseverancia estadounidense. Por primera vez desde el día D, parecía posible que los estadounidenses fueran obligados a retroceder a Francia. La punta de lanza alemana estaba profundamente dentro del territorio aliado, avanzando más rápido de lo esperado. El pánico se extendió entre las tropas de la retaguardia y el personal del cuartel general. Parecía como si la pesadilla de otra Blitzkrieg se estuviera desarrollando en tiempo real. La trampa se había puesto en marcha. Los aliados estaban debilitados y la primera división Panzer SS, la élite elegida por Hitler, estaba en el centro de todo. La defensa estadounidense se resquebraja. La primera prueba de la ofensiva alemana se produjo en la escasamente extendida 99 a División de Infantería, que mantenía la línea cerca de Hoffen. Jóvenes e inexpertos, muchos de los soldados estadounidenses apenas habían terminado su entrenamiento cuando fueron arrojados a las Ardenas. Lucharon con desesperado coraje, aferrándose a sus agujeros de zorro en la nieve, mientras la artillería alemana destrozaba las líneas de árboles y los tanques avanzaban. Durante días retrasaron lo inevitable, pero el peso del asalto alemán se abrió paso. Los defensores fueron superados. Sus líneas se doblaron cuando oleadas de infantería y blindados presionaron implacablemente hacia el oeste. La punta de lanza alemana liderada por el Kampfgruppe de Piper de la primera división Panzer SS arrasó Villingen y robó las reservas de combustible estadounidenses que se necesitaban desesperadamente. Esta no fue una victoria menor. El combustible era el alma de la máquina de guerra alemana, y cada galón capturado mantenía los tanques de la SS avanzando más profundamente en Bélgica. Con los bidones de combustible apilados en camiones capturados y bombeados a los Panzers, los hombres de Piper avanzaron con implacable velocidad. Los pueblos cayeron en sucesión, y con ellos la ilusión de que las Ardenas eran un sector tranquilo. En Estabalo, la ofensiva reveló su rostro más oscuro. Los hombres de Piper masacraron a civiles a sangre fría, un acto de terror calculado destinado a sembrar el pánico en todo el campo. Las historias de estos asesinatos se extendieron rápidamente por los pueblos belgas, creando caos y miedo. Sin embargo, los alemanes tenían serias fallas dentro de su plan. Las estrechas y sinuosas carreteras de las Ardenas, ahogadas por la nieve y el hielo, se atascaron con interminables convoyes alemanes. Columnas de tanques, vehículos semioruga
y camiones de suministro quedaron atrapados en cuellos de botella que se extendían por millas. Cuando un solo vehículo era destruido, podía detener formaciones enteras, dejando tanques varados sin espacio para maniobrar. La escasez de combustible regresó tan rápido como se había aliviado, y cada milla avanzada consumía más de las preciosas reservas que los alemanes no podían reponer. La ofensiva comenzó a ralentizarse, no solo por la resistencia aliada, sino porque el propio plan había exigido más de lo que el terreno y las reservas de combustible podían proporcionar. Aún así, para los estadounidenses que se encontraban en el camino de la primera SS, estas debilidades eran un consuelo frío. La línea estaba muy extendida, reforzada por unidades dispersas, lanzadas apresuradamente a la refriega. Los comandantes se apresuraron a mantener los puentes y cruces de caminos, plenamente conscientes de que cada ganancia alemana acercaba a la Wehrmacht un paso más a la división de los ejércitos aliados por la mitad. El espectro del desastre se avecinaba. Si la primera SS podía llegar al río Mosa, los alemanes podrían cortar el frente aliado, alterando potencialmente el curso de la guerra misma. Las Ardenas estaban en llamas y los aliados podían sentir el suelo temblar bajo el peso de la ofensiva alemana. Las Ardenas en llamas. El impulso alemán hacia las Ardenas se había basado en la sorpresa y la velocidad, pero el campo de batalla demostró ser mucho más resistente de lo que Hitler había previsto. En Krinkelt y Rocher, dos pequeños pueblos belgas se convirtieron en fortalezas. La infantería estadounidense, muchos de ellos soldados regulares, pero algunos poco más que empleados y cocineros sacados de unidades de retaguardia, lucharon con extraordinaria tenacidad. Convirtieron cada casa en un punto fuerte, cada callejón en un campo de batalla. Los equipos de bazuca se tendieron en peso detrás de las paredes destrozadas, saltando de entre los escombros para disparar contra las panteras cuya armadura parecía invulnerable por lo demás. Los tanques Sherman, aunque técnicamente inferiores a las máquinas alemanas, emplearon tácticas de ocultación y emboscada. Desde graneros setos y casas en ruinas, atacaron con precisión letal, desapareciendo antes de que los cañones alemanes pudieran tomar represalias. La lucha en estos pueblos fue brutal, llevada a cabo a quemarropa. La batalla que se volvió tan destructiva que el sitio se conocería más tarde como el cementerio de Panzer, con armaduras alemanas esparcidas por los campos helados. Cada tanque destruido no era solo una pérdida táctica, sino un golpe estratégico, porque los alemanes no podían permitirse reemplazar lo que estaban perdiendo. Cada Panther o Tiger destruido era uno menos que podía conducir hacia Amberes, el premio final de la apuesta de Hitler. Más allá de los pueblos, los bosques de las Ardenas se convirtieron en un paisaje de pesadilla de combate a corta distancia. La nieve cayó espesa y pesada, reduciendo la visibilidad a meros metros. El fuego de ametralladora atravesó los árboles, astillando las ramas en fragmentos mortales. Los morteros se estrellaron contra la tierra helada, enviando astillas de hielo y tierra en todas direcciones. El suelo estaba cubierto de equipos abandonados, camiones destrozados y bajas que se habían congelado donde cayeron. Fue en estas condiciones que el avance alemán comenzó a flaquear. Los estadounidenses, aunque maltratados y a menudo superados en número, se aferraron a las alturas y se negaron a ceder. Por cada carretera tomada los alemanes pagaron con sangre y tiempo. Y el tiempo, como sabían los comandantes de ambos bandos, era el único recurso que Hitler no poseía. Cada hora perdida acercaba a los refuerzos aliados, y cada día desperdiciado permitía que los cielos se despejaran
permitiendo que los aviones aliados regresaran y dominaran el campo de batalla una vez más. Las Ardenas estaban ardiendo y sus llamas estaban consumiendo la ofensiva alemana desde dentro. Bastogne bajo asedio. En medio del caos, una ciudad surgió como la clave de la campaña. Bastogne, una modesta ciudad de cruce de caminos en tiempos de paz. Su importancia durante la batalla de las Ardenas no puede ser exagerada. La red de carreteras de toda la región convergía allí. Quienquiera que tuviera Bastogne controlaba las arterias a través de las cuales se movían los ejércitos. La 108ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos, famosa por sus anteriores hazañas en Normandía, fue trasladada apresuradamente a Bastogne, junto con elementos de la 10ª División Blindada. Cavando apresuradamente, se prepararon para la tormenta, pero pronto se encontraron rodeados, aislados de suministros, refuerzos y calor. Las temperaturas se desplomaron, la nieve cubrió los agujeros de Zorro y la munición se estaba agotando peligrosamente. Su desafío convirtió a Bastogne en un corcho en la botella del avance alemán. Cada ataque que los alemanes lanzaron contra el perímetro encontró una dura resistencia. La artillería estadounidense, coordinada con precisión, destrozó las formaciones alemanas cuando intentaron cercar la ciudad con mayor fuerza. Los defensores soportaron bombardeos de artillería, incursiones aéreas y repetidos asaltos de infantería. Sin embargo, la línea estadounidense se mantuvo. Para que Patton ganara este conflicto, tendría que realizar una de las maniobras más audaces de la guerra, girando un ejército entero 90 km en pleno invierno y moviendo tropas al corazón de la ofensiva alemana. Entre las puntas de lanza de su fuerza de relevo estaba la 4ª División Blindada, una formación endurecida por campañas anteriores. La carrera hacia Bastogne había comenzado. Una contienda de velocidad y voluntad entre la agotada, pero aún peligrosa Primera División Panzer SS y el implacable impulso del Tercer Ejército de Patton. La carrera de Patton hacia el norte. La tarea que tenía ante sí Patton era asombrosa. En lo más profundo del invierno, con la nieve cubriendo las carreteras y el hielo congelando los motores de sus vehículos, ordenó a un ejército entero que girara hacia el norte. Lo que parecía logísticamente imposible se logró con una velocidad impresionante. Columnas de Shermans, vehículos semioruga y convoyes de suministro tronaban por las heladas carreteras, extendiéndose por millas a través del campo. Las dificultades fueron inmensas. Los soldados dormían en zanjas junto a sus tanques, envueltos en finas mantas para protegerse del frío glacial. Los mecánicos trabajaban a la luz de las linternas, descongelando los motores que se habían congelado en la noche. El avance fue implacable, impulsado por la férrea voluntad de Patton. Empujó a sus hombres hacia adelante con una obsesión singular: llegar a Bastogne antes de que cayera. Mientras el Tercer Ejército se abría paso hacia el norte, llegaban informes del frente. La Primera División Panzer SS todavía avanzaba hacia el oeste, pero su ritmo se había reducido a un rastreo. La escasez de combustible plagaba las columnas alemanas, lo que obligaba a abandonar los tanques cuando sus reservas se agotaban. El agotamiento pesaba mucho sobre los hombres, que habían estado avanzando durante días sin descanso ni suministros adecuados. El impulso de la punta de lanza alemana estaba fallando a medida que crecía el propio impulso de Patton. El curso de colisión era inevitable. En algún lugar entre los bosques cubiertos de nieve y los pueblos en ruinas de las Ardenas,
La maltrecha pero intacta armadura alemana se encontraría con el implacable empuje del tercer ejército de Patton. El destino de Bastogne y, con él, tal vez el resultado de la apuesta final de Hitler, pendía de un hilo. Las Ardenas se habían convertido en un crisol. La pregunta ya no era si los alemanes podían avanzar hacia Amberes, sino si podían sobrevivir al golpe de martillo que estaba a punto de caer sobre ellos. El choque de titanes. Los bosques helados de las Ardenas ya habían sido testigos de feroces enfrentamientos. Pero fuera de pueblos como Saint-Balithles y a lo largo de los accesos a Bastogne, la batalla alcanzó un crescendo aterrador. Para ambos bandos, esta fue la confrontación decisiva. Para uno, fue el último intento desesperado de dividir el frente aliado. Para el otro, fue el momento de convertir la defensa en un contraataque que sellaría el destino de Alemania. Lo que se desarrolló no fue simplemente una serie de escaramuzas tácticas, sino una brutal y agotadora guerra de tanques en la nieve. Los tanques Sherman de las fuerzas estadounidenses se enfrentaron a las panteras más pesadas y poderosas de la Waffen-SS en duelos mortales que se libraron a través de campos abiertos, calles de pueblos y estrechas carreteras cubiertas de hielo. Los alemanes confiaron en su superioridad técnica en blindaje. Pero los estadounidenses, aunque a menudo superados en armamento, compensaron con velocidad, número y un apoyo de artillería abrumador. La artillería estadounidense, posicionada cuidadosamente a lo largo de crestas y cruces de caminos, desató devastadores ataques contra las columnas alemanas atrapadas en las heladas y congestionadas carreteras. Los convoyes de camiones, vehículos semioruga y tanques que ya luchaban contra el terreno helado fueron destrozados en minutos. Los equipos de morteros se unieron al bombardeo, y cuando los cielos se despejaron por un breve momento, los cazabombarderos aliados descendieron, ametrallando y bombardeando sin piedad. En estos momentos, formaciones blindadas alemanas enteras se redujeron a restos en llamas, su humo negro elevándose contra la nieve. En el corazón del avance alemán, el Kampfgruppe de Piper se llevó la peor parte del ataque. Aislado del reabastecimiento, rodeado por unidades estadounidenses convergentes y hambriento de combustible. La que una vez fue orgullosa punta de lanza blindada de Piper comenzó a marchitarse. Las Panteras y el Tigre. Dos tanques, incapaces de moverse sin combustible, fueron abandonados donde estaban. Sus tripulaciones, una vez confiadas y fanáticamente leales, se vieron obligadas a retirarse a pie a través de los bosques helados, dejando atrás sus máquinas y a muchos de sus camaradas. La primera división Panzer SS, una vez celebrada como la unidad blindada más formidable de Hitler, no solo fue detenida, sino que fue sistemáticamente destrozada. El implacable contraataque de Patton, impulsado por su capacidad para maniobrar y adaptarse en un clima imposible, destrozó la ilusión de la invencibilidad alemana. El choque en las Ardenas ya no era un avance alemán, era una sangrienta retirada. ¿Qué pasó realmente? La historia de la batalla de las Ardenas a menudo se ha envuelto en mitos, embellecida tanto por la propaganda alemana como por relatos romantizados posteriores. Una versión común sugiere que la primera división Panzer SS casi logró sus objetivos, y solo fue detenida milagrosamente en el último momento. La realidad, sin embargo, es mucho más dura y mucho menos halagadora para la fuerza elegida por Hitler. La verdad es que la primera SS nunca estuvo cerca de llegar al río Mosa, el objetivo clave de la ofensiva.
nunca lograron romper las líneas aliadas de manera decisiva. En cambio, su progreso se estancó desde el principio. La combinación de una logística deficiente, la falta de combustible y la abrumadora tenacidad de los defensores estadounidenses detuvieron su avance mucho antes de que amenazara con dividir a los ejércitos aliados. La imagen de la primera SS como una fuerza blindada imparable fue destruida. Los convoyes de suministro fueron presa del constante hostigamiento de la artillería estadounidense y las patrullas itinerantes. Pequeñas y decididas unidades de infantería estadounidense ralentizaron el progreso alemán con emboscadas, campos de minas y una obstinada resistencia en pueblos y cruces de caminos. Para cuando el contraataque de Patton alcanzó su máxima fuerza, la primera SS ya estaba exhausta y sobreextendida. Sus líneas de suministro estaban muy extendidas y sus reservas de combustible casi agotadas. La llegada de Patton, particularmente con la 4ª División blindada, golpeó el corazón de las fuerzas alemanas. Bastogne, que había sido rodeada y estaba bajo intensa presión, fue liberada. La retirada que siguió fue caótica. Los comandantes alemanes ordenaron a las unidades que abandonaran los vehículos, que ya no podían ser abastecidos de combustible. Las tripulaciones inutilizaron sus propios cañones y destruyeron las radios para evitar la captura, mientras que los rezagados intentaban escapar del cerco a pie. Los soldados yacían congelados a lo largo de las carreteras, sombríos marcadores del colapso. La primera SS, con la que Hitler había contado como símbolo del resurgimiento de Alemania, se redujo en cambio a una fuerza destrozada que huía del campo de batalla. Legado de las Ardenas. En enero de 1940, con la batalla de las Ardenas, la última apuesta de Hitler en el frente occidental había terminado. Los alemanes lo habían apostado todo a romper las líneas aliadas, apoderarse de Amberes y dividir a los ejércitos británico y estadounidense. En cambio, sufrieron pérdidas catastróficas. Más de 80.000 soldados alemanes murieron, resultaron heridos o fueron capturados. Miles de tanques, vehículos blindados y camiones fueron destruidos o abandonados. Las reservas de combustible, ya escasas, se agotaron sin posibilidad de recuperación. La ofensiva no solo fracasó, aceleró el colapso final de la totalidad del Reich. Para los estadounidenses el costo también fue alto. Habían sufrido más de 75 bajas. Los pueblos quedaron reducidos a ruinas y el paisaje invernal quedó marcado por restos de naufragios y tumbas. La defensa de Bastogne se volvió legendaria, y la audaz maniobra de Patton para girar su ejército hacia el norte a través de las tormentas invernales para liberar la ciudad consolidó su reputación como uno de los comandantes más agresivos y eficaces de los aliados. La primera división Panzer SS nunca recuperó su antigua fuerza después de la batalla de las Ardenas. Una vez que fue la punta de lanza de la ambición de Hitler, se convirtió en cambio en un remanente destrozado, incapaz de liderar nuevas operaciones decisivas. Para los hombres que sobrevivieron, la batalla de las Ardenas marcó el final de su papel como formación de élite. Su reputación, una vez ligada a los éxitos en el campo de batalla en Francia y Rusia, quedó empañada para siempre por el fracaso en Bélgica. El legado de la batalla de las Ardenas perdura no solo como la batalla más grande librada por el ejército estadounidense, sino también como la demostración final de la incapacidad de Alemania para revertir el curso de la Segunda Guerra Mundial. Si bien los contraataques de los aliados tuvieron graves consecuencias para sus soldados, demostraron sin lugar a dudas que la Wehrmacht, y en particular la Bahn-SS,
ya no podían dictar el curso de los acontecimientos. La iniciativa había pasado por completo a los aliados, quienes a partir de ese momento avanzarían inexorablemente hacia el corazón de Alemania. El resultado no fue el que Hitler imaginó, y el legado de esta confrontación sigue resonando a lo largo de la historia. Al final no se trataba solo de una lucha por el territorio. Fue una batalla que determinó el resultado mismo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Marcó la batalla de las Ardenas el momento en que se selló el destino de Alemania? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por ver este video con nosotros y nos vemos en el próximo.